hermanos, estamos de nuevo esta noche en Vida City Church, en el departamento realmente pues que trae la enseñanza, crece, y estamos muy contentos por las oportunidades que nos da nuestro pastor, pues confiar en nosotros, pues de traer una enseñanza o una palabra pues de aliento, de confortación en estos tiempos tan difíciles. Pero esta noche corresponde a la clase realmente de discipulado que venimos enseñando en crecer tu vida. Es tan importante pues que todo lo que aprendamos lo aprendamos bien, porque si no lo aprendemos bien lo vamos a enseñar mal. Entonces esta noche es bien interesante la enseñanza que les traigo, porque vamos a despejar un poquito de ciertas dudas y ciertas incógnitas que a veces presentamos en el caminar con el Señor, formando los discípulos o los alumnos. De manera pues que reitero pues grandemente a la oportunidad de nuestros pastores Eleazar y Paxi Rodríguez de Vida City Church, y también al líder pues del departamento de Crece, el hermano Julio Santos. Y bueno, para no entrar en más, el tiempo es corto, como saben, tanto en la televisión como en la radio, pues el tiempo es bien corto. Vamos a hacer una oración de fe, de que esta enseñanza, pues todos aquellos que se van a conectar puedan entenderla, puedan aplicarla, puedan ponerla por obra, y que realmente pues le va a ser de gran bendición. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu grandísimo nombre, Señor. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das, Señor. Primeramente, tú eres el que abre las puertas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque el Espíritu de Dios ya estaba aquí esperándonos, Señor, para con esta enseñanza, Señor, de Crece, Padre Santo, donde se va a hablar del discipulado, el discípulo, el alumno, como lo quiera entender el que está oyendo, Señor, y que hay muchas cosas, Señor, que tenemos que todavía seguir aprendiendo con respecto al discipulado. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos esta enseñanza. Quisiera comenzar rápidamente en el libro de Mateo, la enseñanza que traigo, 16:24, Mateo 16:24. Siempre les digo a los que están oyendo, tengan una libreta, no importa que sea yo o la persona que esté dando la enseñanza, anoten los versículos, son importantes, les va a servir para muchas cosas en muchas circunstancias. Mateo 16:24 dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno no quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este es un versículo muy leído, muy conocido por muchos cristianos, y aún los que no son cristianos también se les ha comentado sobre este versículo, y posiblemente hayan sido caso omiso a lo que el Señor les está diciendo a los discípulos. Pero antes de comenzar y desarrollar el tema, quisiera refrescar un poco lo que realmente significa ser un discípulo o ser un alumno, porque a veces como que la palabra discípulo y alumno como que es una cosa y el alumno es otra. Pues son elementos iguales totalmente. Discípulo, alumno tienen lo mismo significado, y esto significa discípulo, que es una persona que está recibiendo enseñanza o instrucción. Así de sencillo, una persona que recibe enseñanza o instrucción. Pero para que existan alumnos, también tienen que existir los maestros, porque si los maestros o los líderes o las personas que enseñan o pueden dar una enseñanza y no tienen alumnos, pues a quién le van a hablar, a quién le van a comentar, a quién le van a hacer las reflexiones. Por lo tanto, pues para que existan maestros tienen que haber alumnos, y para que existan alumnos deben de haber maestros, y maestros ya preparados. Comenzando, como les dije, en el libro de Mateo 16:24, ya lo leímos. Yo he querido titular este tema que se viene dando cada semana por largo tiempo, sobre los discípulos. Yo quería agregarle a este título el nombre de los peligros cuando un alumno o discípulo es mal enseñado. Se lo voy a repetir porque es bien importante. Los peligros de cuando un alumno o un discípulo es mal enseñado. Así que entramos en acción con esta enseñanza. Dice, cuando el Señor Jesús decidió
seleccionar a sus 12 discípulos que les iban a seguir, Él sabía que estos hombres comunes, vamos a decirlo así, ninguno reunía las condiciones desde el punto de vista humano. Y quizás muchos de nosotros tampoco los reuníamos en el momento pues que aceptamos al Señor para venir a los pies de Cristo. Pero estos hombres, humanamente hablando, no eran hombres estudiados, eran hombres con caracteres poco amigables, mal hablados, tendencias bipolares, egocéntricos, sin educación, imperfectos, en fin, una serie de elementos que acumulaban dentro de ellos. Pero aquí había algo interesante y sumamente importante, que el Señor sabía lo que estaba eligiendo. Él sabía que tenían todo este tipo de desperfectos, digámoslo de esta manera, pero Él sabía, porque Él era Dios, que podía acondicionarlos y llevarlos a un punto realmente de verse cara a cara con el Señor. Por lo tanto, en los planes que tenía el Señor, que iba a enseñarles para formarlos y forjarlos en todo terreno, ¿verdad? Eran personas realmente que de antemano algunos iban a, quién sabe, hacer algunos gestos que no les gustaban, cómo el maestro hablaba, cómo el maestro decía las cosas, pero comenzaron a someterse, porque la palabra dice del Señor que Él pone el querer como el hacer en nosotros. Que de ser hombres comunes pasarían a ser hombres extraordinarios y capaces de conquistar a un mundo que ya para ese entonces la incredulidad y los obstáculos era un hecho. Ok, aparte de eso tenemos que reconocer y seguir reconociendo que Dios tiene el poder, no es la palabra tenía, porque estábamos hablando de aquel entonces. Dios tiene el poder, tiene la autoridad y tiene la moral y todos los requisitos para formar hombres y mujeres que lo pudieran seguir y hacer discípulos bien afirmados en la roca. Y yo no dudo que aún para este tiempo hay un remanente que también sigue estando bien preparado para enseñar, para formar y para forjar. Así que el Señor quería formar un ejército tan grande para que estuviéramos con Él por la eternidad. Más bien, ahora seguimos. Mas sin embargo el Señor Jesús, por ser Dios, conoce hasta cuántos cabellos nosotros tenemos. Por eso que cuando Él decide tomar estos 12 discípulos, estos 12 hombres con tantas imperfecciones, Él sabía quiénes eran ellos. Él sabía que eran mal hablados, Él sabía que eran bravones, Él sabía que eran egocéntricos, Él sabía que eran hasta bipolares, Él sabía que eran imperfectos, pero como Dios es Dios, Dios sabía que podía cambiarlos. Aún Dios, a través de los maestros, líderes y personas comunes que ha permitido preparar y enseñar a otros, sin quitar su dedo del renglón, insistió para que hombres y mujeres sean enseñados, preparados para engrandecer el reino de Dios. He aquí la importancia, he aquí la seriedad, he aquí el peligro de tener discípulos y darles esperanza que no están sustentadas en la palabra de Dios. Amén. Mencionaré algunas reglas de oro establecidas en la palabra de Dios para que aquel alumno, aquel discípulo sea formado en una roca inamovible, no siguiendo al hombre humano, y siempre pueda estar firme y seguro para seguir a Cristo, ya que nunca Cristo nos va a fallar. Amén. Entonces, les recuerdo los peligros de cuando un alumno o un discípulo es mal enseñado. Regla de oro número 1. El maestro o líder debe hacerle saber al discípulo que el ir detrás de Cristo requiere de un mínimo esfuerzo. Amén. En Isaías 40:29 nos dice la palabra que Él nos da la fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna.
¿Qué significa esto? Que él quiere decir que tendrás que hacer el esfuerzo y dejar cosas rutinarias y otras que tú consideras de valor para seguir leer. Y esas que tú realmente consideras de valor, vas a necesitar las fuerzas del Señor para despojarte de ella y hacer el tiempo para seguirle. No hay nada de peso ni estatura más importante que seguir a Cristo. Estaba hablando de la regla de oro número 1. Ahora bien, seguir a Cristo nos garantiza que su propósito diseñado en nosotros se cumplirá y nos garantiza que un día llegaremos a su presencia y podremos caminar en las calles de oro y mar de cristal. Regla número 2, regla de oro número 2, dice: el maestro o líder debe de aclararle al discípulo que seguir a Cristo tendrá tropiezos y aflicciones. Fíjese que cuando yo me vino esto a la mente de ponerla como regla de oro, yo recuerdo en mi país, todavía no había aceptado al Señor, pero yo recuerdo que ya mi mamá le servía al Señor y yo escuchaba, porque yo salía con un grupo de personas a la calle a evangelizar. Yo no lo hacía, obviamente, simplemente iba para estar en el montón, pero yo recuerdo que se les presentaba el plan de salvación y se les decía, pero con aquella seguridad tan grande que en cierta manera estaba bien, pero la palabra no sustenta eso, que todas tus aflicciones, todos tus problemas, todas tus angustias, todos los obstáculos, el Señor los va a eliminar, pero así, y les hacían y le claqueaban el dedo de las manos. Y eso no es verdad. La Biblia dice en Juan 16:32, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y dice el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero vea lo que dice el versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no podemos engañar al nuevo creyente que va a ser un alumno, va a ser un discípulo que va a ser enseñado, en decirle que Dios en un cerrar de ojos, sí, el Señor puede hacerlo, pero el Señor también es serio en saber que hay compromiso, que tenemos que pasar por un proceso para poder llegar a ciertas enseñanzas y poderlas realmente entender por qué el Señor permitió tantas y determinadas cosas en nuestra vida. Regla de oro número 3. El maestro o el líder está en el deber de decirle al discípulo qué debe de ser enseñado. A veces nosotros presentamos el plan de salvación y sencillamente pues la mayoría de las veces dejamos que estas personas pues las enseñe el viento como pueda. Y no debe de ser así. Debe haber una carga en ti una vez que esa persona confesó al Señor, traerlo a un discipulado, llevarlo a tu casa, ir a su casa, hacer lo que tengas que hacer, contar de enseñarle las cosas primordiales para poder este alumno o discípulo poder seguir al Señor de señores y al Rey de reyes. Pero vea lo que dice la palabra en primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No creas, mire, a veces nosotros encontramos personas que aceptan al Señor y a veces no sabemos, pero de alguna manera conocen versículos de memoria y ellos autocreen que es suficiente para seguir adelante. Mas déjeme decirle, eso no es saberlo todo. La palabra nos demanda que tenemos mucho que escudriñar y todo lo que pongas en práctica debe y tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Incluso que todo lo que hablas de tu boca tiene que mechar con tus hechos, con lo que haces, en el nombre de Jesús. Regla de oro número 4. El maestro o líder debe persuadir al discípulo en leer la palabra de Dios. Persuadir es entusiasmarlo, enamorarlo,
que realmente haga lo que le estás pidiendo, y en este caso el maestro o el líder debe de persuadirlo a leer la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, este es uno de mis versículos preferidos, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos. Significa que los tuétanos están dentro del hueso y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí hablamos de algo sumamente poderoso en cuando el discípulo o el alumno comienza a tener el deseo, persuadido por el maestro o el líder, a leer la palabra de Dios. Es de suma importancia que llegues al conocimiento, que entiendas que una vez que realmente sigues al maestro, entiendas que en ti vive, en ti se incorpora, en esta caparazón llamado cuerpo, se incorpora una tercera persona que es el Espíritu Santo, y se revela a través de la palabra de Dios. También la persona del Espíritu Santo trae convicción de pecado. Esto es de suma importancia y vital, ya que la tercera persona es la que te dirige, la que te conduce, y siempre en camino de victoria. Aparte que no hay manera de crecer en las cosas espirituales si no es a través del Espíritu Santo. El que está dispuesto a defenderte en cualquier circunstancia, el que te ayudará a llegar a lo que Dios ha diseñado para ti, al que te hará entender muchas cosas que no tienen sentido ni lógica, al tener compasión para ayudar a otros, al que te enseñará a amar de verdad y aprender a perdonar, y que en algún momento también puedes tú estar en el puesto de maestro o de líder o de una persona común, ya en la posición para enseñar, y vas a enseñar la verdad, porque dice la palabra que la verdad te hará libre. De manera pues que no habrá nada ni nadie que te invite a salir o irte a otro lugar por tus propias decisiones. Y en esto me estoy refiriendo, y hago este hincapié, me estoy refiriendo a que no habrá nada ni nadie que te invite a salir de donde Dios te ha puesto, porque mucha gente se fueron de muchas iglesias. Ahorita hay muchas iglesias compuestas de muchas iglesias aquí dentro de nuestra zona. De manera que eso ha sido tan peligroso, que yo lo he visto tan pero tan peligroso, que este no es el momento para yo decirle cuáles son esos peligros que pudieran acarrear, porque cuando nosotros nos movemos de una iglesia donde Dios nos ha plantado, tenemos que salir de allí con la misma voz de Dios para decirte: te mueves a tal parte. Porque si tú te moviste por tus propias decisiones, créame que hay peligro eminente. Así que si realmente te fuiste y no te fuiste bajo las decisiones del Señor, hay peligro eminente, y lo vuelvo a repetir, porque en tu casa, cuando el Espíritu Santo está morando en ti y has tenido ya una intimidad con Él, Él te llenará, Él te sustentará, y no necesitas irte a ninguna otra parte a comer comida espiritual. Regla número 5 de oro: el maestro o el líder debe de animar al discípulo con mucho énfasis a orar. En Hebreos 6:4 dice la palabra: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El orar es simplemente una conversación con el mismo Dios, con tus propias palabras. No tienes que traer a otro que te escriba lo que vas a decir. Tú vas a decir lo que tú sientes decir en ese momento. Alguien que tú no ves, alguien posiblemente que tú no sientas, pero que escucha perfectamente y te entiende con precisión lo que tú le estás diciendo. ¿Por qué el orar te beneficia? Te beneficia para tener intimidad con Dios. El orar te trae paz en medio de la tormenta. El orar te conduce a sentir, a estar más cerca de Dios. El orar con autoridad te dota de poder para poder ministrar con ese poder de unción en cualquier área
en cualquier necesidad a otras personas. Regla de oro número 6. El maestro o líder debe de enseñar al discípulo que tiene que tener compasión para el prójimo. Mateo 9:35, otro de mis versículos que realmente pues me fascina desglosarlo y leerlo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36, y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué significa eso? Que el discípulo y el líder debe de enseñar al discípulo a tener compasión por su prójimo. Aquí también entiendo, porque aún siendo seguidores de Cristo, somos muy ligeros en juzgar a otros. Aún siendo seguidores de Cristo, que ya hemos caminado una carrera con el Señor por muchos años, a veces el ver a otros caídos en pecados, metiendo el pie hasta el fémur, toda la pierna completa, a veces nos atrevemos a levantar el dedo, usar nuestra lengua o usar nuestra vista para criticar o juzgar. Así que tenemos que tener compasión por el prójimo. No se trata de apapacharle el pecado ni justificarle, pero sí ayudarlo a levantarse y a salir del foco donde está metido. Dice en el versículo, el Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día, dice, de manera pues que no debemos de juzgar. Regla número 7. El maestro o líder debe de enseñar al discípulo la importancia de congregarse. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Salmo 84:10 también nos dice de esta manera, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habita en las moradas de maldad. ¿Cuántos de nosotros dentro de la iglesia hemos dejado por esta pandemia de congregarnos? Y muchos todavía no han retornado, y muchos quizás no van a retornar, sea por la excusa y la causa que sea. Pero la palabra nos exhorta que tenemos que congregarnos porque es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Los beneficios de congregarse: reconocer la autoridad que hay de Dios en la iglesia. Te fortalece en el ámbito espiritual, fortaleciendo y haciendo crecer tu fe. Adquiere entendimiento y sabiduría y desarrollar los dones y talentos y habilidades que tenemos, porque todos tenemos talento, todos tenemos aunque sea uno de los dones, y todos tenemos habilidades. De hecho, la palabra lo dice en Efesios 4:11 y 12. Y por última regla de oro que mencionaré en esta noche: el maestro o líder debe de enseñar al discípulo que debemos de tener pasión de compromiso con Jesús, y que esto sea extendido a las personas que no conocen a Dios. Pasión de compromiso. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. ¡Qué maravilla! ¡Qué excelencia de decisión! Sencillamente aquí vemos a un profeta con una gran declaración de compromiso total de un hombre para con Dios, de decir que él y su casa servirán a Jehová. Tener pasión de compromiso es hacer más llevadero en llevar las buenas nuevas a otros
y que ellos experimenten lo mismo que tú un día experimentaste cuando aceptaste al Señor. Tener pasión de compromiso es sentirte enamorado de tu amado Dios. Tener pasión de compromiso es hacer el trabajo con dulzura y perseverancia. Tener pasión de compromiso te inclina y te ayuda a no ver tantos obstáculos dentro y fuera de la iglesia. Y ahora, para terminar, después de dar estos 11 reglas de oro para ayudar un poco más a no agregarle ni quitarle a los versículos cuando presentamos el plan de salvación o el seguimiento a un discípulo o el seguimiento a aquel alumno que está con anhelo, posiblemente un anhelo de deseos de aprender y saber e ir a otras profundidades. Pero quiero terminar, y antes de terminar quisiera orar por todos aquellos que nos están mirando, aquellos que se conectaron, aquellos que tienen la responsabilidad con su iglesia y con cada uno de los que hemos conocido de nuestra iglesia por años, de conectarnos cada martes a las 7:30, quizás a las 7:45 o 8 de la noche, quizás tú estás mirando y necesitas una oración, y una oración de levantarte, de animarte para que sigas adelante. Si eres un alumno, si eres un discípulo que estás siguiendo al Señor y te has quedado solo, no te des por vencido, busca. Aún hay iglesias que están abiertas, aún hay hermanos que desean y tienen el deseo de enseñar, de encaminarte para que puedas ser una roca firme en las manos del Señor. Que cuando venga la tempestad, que cuando venga el inconveniente, que cuando venga el obstáculo, tengas versículos, tengas la palabra en tu mente grabada. Que está en el camino y que se quiere quedar. Padre, ponlo en nuestros caminos. Señor, tráelo a esta iglesia Vida City Church para poderlos ayudar. Si es necesario ir a sus casas, si es necesario encontrarnos en un lugar, si es necesario, Padre Santo, pararnos en un estacionamiento y llevarlo a nuestros carros y darle 15, 20, 30 minutos de estas enseñanzas, Padre, lo vamos a hacer porque queremos que todos sean salvos, que todos sean bien encaminados, que todos reciban la verdad, Señor, por excelencia, porque la verdad nos hace siempre libres, Señor. Porque aquel que es enseñado, Señor, aquel que es entrenado, aquel alumno, Señor, que realmente quiere, Señor, salir hacia adelante, tiene la oportunidad de ser ungido y darle órdenes a las potestades satánicas, Padre Santo, que están en los aires, y puedan enmudecerlas y obedecerle. Y también dale órdenes a cualquier tribulación, Señor, en el cual estén viviendo, y esa tribulación puede cesar en ese momento, Señor. Y nos daremos cuenta, Padre, que ha valido la pena, que ha valido el tiempo que hemos invertido en seguir al Maestro a través de sus instrumentos que tiene aquí en la tierra y escuchar las enseñanzas. Gracias, Señor, te damos en esta hora por esta oportunidad de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, bendiciones, shalom.